Un poco me allanó, gracias Eloy por allanarme el camino y no tener que explicar todo. La idea es compartir hoy con ustedes algunos avances de una investigación que estoy desarrollando que tiene que ver con los orígenes de la aeronáutica militar y en particular con los primeros trabajadores que se desempeñaron en la aeronáutica entre 1912 y 1927. El periodo, el corte es obvio, digamos, es desde la creación de la escuela y hasta la inauguración de la fábrica militar de aviones. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, están un poco en tema porque ya sabemos cómo era el Palomar en los primeros años. Simplemente pongo una foto. Ahí tenemos una muestra de los hangares en 1922. Está el auto Anasagasti, que también lo podemos ver en el Museo Nacional de Aeronáutica. Una serie de personajes que no sabemos si están arreglando el techo o tomando señal de algún lado. La bandera argentina, no mucho más. Esto era el Palomar hacia el periodo central donde yo me estoy refiriendo entre el 12 y el 27. Siguiente, por favor. ¿Por qué tuve que cambiar el título de la ponencia? Dirán, bueno, decían licenciada, no soy licenciada, soy profesora, soy magíster, así que no le voy a usurpar el título a nadie. Decía que iba a hablar de los técnicos y mecánicos y finalmente puso los trabajadores. Bueno, cuando empecé a estudiar un poco esto, me empecé a hacer algunas preguntas y me di cuenta que si yo pongo técnicos y mecánicos, sí puedo dar cuenta de esta gente, ¿sí?, que tenemos aquí, que son una serie de anónimos porque esta foto no está identificada, es decir, los mecánicos aeroplanos, en este caso de 1918, pero siguiente, voy a dejar afuera, ¿sí?, a otros. Por ejemplo, los carpinteros que eran constructores de hélices. Esta foto es del Palomar de 1916. Y voy a dejar afuera, si hablo solamente de los mecánicos, a estos otros. Siguiente. Los enteladores, también del Palomar de 1916. Siguiente, por favor. Entonces, por eso me vi en la obligación de hacer un título más amplio como los trabajadores. Y cuando digo los trabajadores, me estoy refiriendo a trabajadores que tienen diferente condición de revistas, civiles y militares. La primera pregunta es, bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando? Tenemos acá una estadística. Lo que es interesante cuando uno ve una estadística es decir de qué fuente la sacó, ¿no? Digo, ¿de dónde salen estos datos? Así parece muy, o sea, no voy a apelar a una cuestión de fe. Estos datos salen de los boletines militares, en donde están los nombramientos, de las memorias de la escuela, del Servicio Aeronáutico del Ejército y del Grupo número 1 de Aviación, y de algunos legajos que he podido consultar. Algunas copias tenemos en la dirección y otras copias están, por supuesto, en el Servicio Histórico del Ejército. ¿Qué es lo que presento acá? Este gráfico de barras presenta los ingresos de tanto personal militar y civil a los talleres entre los años 1912 y 1927, segmentados entre 3 y 4 años. ¿Por qué hago esta segmentación? Bueno, esta segmentación me sirve, tiene cierta, digamos, lógica histórica. ¿Por qué? Del 12 al 15, muy bien dijo Eloy que en los primeros tiempos la escuela y el aeroclub compartieron varias cosas. Una de las cosas que compartieron fue precisamente a los técnicos, a los mecánicos, tanto civiles como militares. Y que solamente los talleres del Palomar quedaron conformados con una serie de especialistas de todos los rubros hacia 1915. Por eso tomo ese trienio, 1912 y 1915. Entre 1912 y 1915 ingresan 12 civiles, 15 militares, casi paridad. Hay, digamos, una acotación aparte, es decir, que hay una obsesión desde el día 1 que esto comienza a funcionar para decir, los técnicos tienen que ser militares, no pueden ser civiles. ¿Por qué? Porque tenemos graves problemas con los civiles en torno a la disciplina y al cumplimiento de las órdenes, ¿sí? Y esta, digamos, esta posición con respecto a que si hay civiles se asimilen, va a durar durante todo el periodo que yo esté estudiando, pero solo se va a solucionar con la creación de la Escuela de Especialidades en los años 40, 1944. Así que fíjense que los argentinos a veces tardamos un poquito en resolver los problemas, ¿no? Después tenemos el segundo periodo, del 16 al 19. Ese periodo, fíjense que hay un salto cuantitativo. ¿Por qué la barra roja es mucho más grande que la barra de los civiles? Bueno, precisamente porque en 1915, también lo había mencionado en la exposición anterior, se autoriza a que la escuela comience a incorporar aprendices motoristas para la escuela de mecánicos motoristas. Estos aprendices ingresan en calidad de soldados voluntarios.
Y fíjense cómo se invierte la proporción. 7 civiles, 77 militares. Iban a ingresar 20 civiles por cada año, ¿sí? Esto después no termina siendo consecutivo, en decir que en ciertos años los cursos se hacen a ciclo cerrado. La formación duraba 2 años, así que hasta que no se termina ese curso no se arranca otro. Por eso no es que en todos tenemos ingreso de 20, 40, 60 aspirantes, ¿sí? Y además fíjense que la periodización tiene que ver también con el tipo de trabajos. Del 12 al 19 tenemos una circunstancia particular, que es entre el 14 y el 18 casi, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, en ese periodo lo que tenemos es, el tipo de actividades es frenético en términos de la crisis y la carestía que había, y había que formar técnicos que permitieran sustituir aquellos insumos y rubros que no podían importarse. Un rubro crítico precisamente era el de motores, ¿sí? Digamos, toda la actividad de los talleres en esa época es frenética en términos de tratar de arreglarlos, vivir con lo nuestro, sin poder incorporar material nuevo. ¿Por qué? Porque no nos vendían. ¿Por qué? Porque lo necesitaban para el esfuerzo de la guerra. Eso se revierte entre 1920 y 1923. ¿Por qué? Porque precisamente vienen las misiones no solamente nos venden, sino que algunas, la misión italiana, por ejemplo, nos dona material. Entonces, ahí lo que hay, y se adquiere, además hay misiones de compra de material, se adquiere material en el extranjero, y lo que hay es una tarea de montaje muy fuerte, ya no tanto constructiva y de reparación, sino de montaje. Fíjense que aquí baja, ¿sí? La cantidad de militares con respecto a los civiles. Y esa misma desaceleración, digamos, sigue vigente hasta el 27. ¿Por qué? Por esto que les explicaba, que los cursos no se dan todos los años. En algunos años se abren los 2 ciclos, en otros años se abre un solo ciclo, primero y segundo año, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? La estadística muy bonita acá, ¿no? Entonces uno dice, sumo el primer periodo, el segundo, el tercero y el cuarto, total 255 mecánicos. No, mentira, no es así. ¿Cuál es el problema que tiene este trabajo? Que es lo que a veces los investigadores no hacemos, decir cuáles son las virtudes de nuestro gráfico y no decir cuáles son los defectos. El defecto que tiene este gráfico es que yo estoy tomando los ingresos, es decir, la gente que se incorpora. No quiere decir que la gente que se incorpora la retengan. ¿Por qué? Porque la mayoría entraban con contratos de 2 años. En esos 2 años los contratos perimían y algunos quedaban y otros se iban a la vida exterior, que no quiere decir que hayan sido unos fracasados, no sabemos en realidad si fueron de los más exitosos o de los más fracasados. Entonces, solamente me permite ponderar los ingresos. No están las bajas, o sea, si bien aparecen en los boletines, no lo refleja este gráfico, ¿sí? Y además hay una cuestión muy importante. En esta cuestión de la asimilación, de bregar por la asimilación, puede ocurrir que alguien que haya ingresado como aprendiz motorista militar, se termine ese contrato e ingrese como civil. O al revés, alguien que haya ingresado como un personal civil, se termina su contrato y pide asimilarse a personal militar. Estas asimilaciones de civiles a militares, suboficiales con el grado de sargento o sargento primero, fundamentalmente, digamos, el grueso de esas asimilaciones se dan después de 1930, ¿sí? Entonces, en este periodo, digamos, estamos, generalmente el que ingresa como civil todavía permanece como civil, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a saber cuántos son? Bueno, podemos tener una aproximación, si nosotros miramos en algunas memorias, existe, como por ejemplo en la memoria del SAE, del Servicio Aeronáutico del Ejército, de 1921, hay un detalle de la cantidad de operarios. Para el SAE, los operarios es sinónimo de, con cada uno de los oficios, es sinónimo de maestranza, ¿sí? Y lo que tenemos es los totales, el máximo de operarios alcanzados, y como verán, el máximo es 123, ¿sí? O sea, nunca hubo 255 como podía, digamos, inducir del gráfico anterior, ¿sí? Y lo interesante es que está desglosado por cada una de las especialidades y de los oficios que ejercían aquellos trabajadores que se desempeñaban en el Palomar. Lo que no nos dice es cuántos civiles y cuántos militares son de cada uno de los oficios, ¿sí? Siguiente gráfico. Lo que hice fue esos datos de la memoria del 21 pasarlos a un gráfico de torta que me permite
digamos, mostrar un poquito más ordenadamente cada una de las especialidades, ¿sí? Y da cuenta de la tecnología de la época, ¿no? O sea, los aeroplanos, ¿cómo eran? Básicamente madera, tela, piezas metálicas, ¿sí? Entonces, fíjense que los porcentajes están reflejando eso. Carpinteros, mecánicos, y los mecánicos por ahí tenemos, bueno, los especialistas en montaje, los especialistas en motores. ¿Qué quiere decir con aquellos rubros en donde el porcentaje es menor? ¿Que es despreciable o que no eran insignificantes? No, precisamente aquellos que, por ejemplo, los que se dedicaban a la vulcanización o la soldadura autógena eran técnicos muy requeridos, ¿sí? O mecánicos de precisión o trazadores o ajustadores. Pero el porcentaje en esta torta los hace casi insignificantes. Fíjense por eso las estadísticas, nuestro país en esto tenemos cierta experiencia, de para qué se usan las estadísticas, qué nos permiten mostrar y cuáles son las debilidades. Yo lo estoy diciendo. El fuerte es que nos permite ver, digamos, a qué se dedicaban. La debilidad es que aquellos que eran más valorados no aparecen representados en un porcentaje, tendría que ser 0,1, por ejemplo, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo. Esto es, tengo alguna foto como para que no sea dato tan duro, para ilustrar el tipo de trabajo que se hacía, en este caso montaje de motores hacia 1917, seguimos otro poquito más. Bueno, ¿cuáles eran los trabajos realizados? Un poco lo mencionamos y tienen que ver con las características de la industria nacional, de estos técnicos que se están formando y del contexto internacional. Habíamos dicho, del 12 hasta el final de la Primera Guerra hay un intenso trabajo de construcción y reconstrucción. ¿Es todo, y cuando se habla de construcción, ¿es todo copia? No. Tenemos también producción de variantes optimizadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Farman tipo 3, el Palomar, del cual tenemos una copia en el Museo Nacional de Aeronáutica que hizo el ingeniero Tarabella, que ingresó como personal civil y estuvo sus 75 años de servicios aeronáuticos continuos como personal civil, es una muestra de eso, es una variante optimizada de un Farman, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, innovaciones en cuanto a su tren de aterrizaje y demás. También tenemos la construcción de un rubro crítico que es motores, ¿sí? En 1918 el ingeniero Edmundo Lucius, a cargo de la oficina técnica, construye un motor con cárter fundido. ¿Es el primer motor de aviación que se construye en el país? No. Existen antecedentes. En 1916, la Casa Mariscal, que sigue estando por Avenida Juan B. Justo, fui a hablar con un descendiente, cuyo dueño era Miguel Mariscal, construye 4 motores, pero esos motores habían sido construidos a torno. Es muy diferente el trabajo, me estoy interiorizando, no tengo el overol puesto, de construir a torno a lo que implica a la complejidad del proceso de construir un motor con cárter fundido, ¿sí? Esto es una innovación. Y por otra parte, además de los aeroplanos, se construyen maquinarias. Por ejemplo, cuando Tarabella participa de una comisión de compra en el extranjero, en Europa, en Francia precisamente, y hace su carrera de ingeniería en París, cuando vuelve, por un lado, reorganiza los talleres en torno a la infraestructura, pero también crea o fabrica un banco de prueba de motores, un elemento crítico para precisamente hacer hoy diríamos la ISO 9001 de los motores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá teníamos esto de las innovaciones que le comentaba. Por un lado tenemos el banco de pruebas con Tarabella, 1924, tenemos la réplica del Farman que hace Tarabella. Esa réplica del Farman, hay una entrevista que se le hace a Tarabella que yo la desgrabé bastante trabajosamente porque no se escucha muy bien, pero esa réplica él la hace de memoria, no tenía los planos, o sea, realmente una cabeza privilegiada, ¿no? Y aquí en la última fotografía, debajo a la derecha, tenemos a Edmundo Lucius con personal de talleres en 1919, es decir, un año después de que había hecho este motor que equipó uno de los Caudron. Siguiente, por favor. Voy muy rápido. Pueden decir, total voy a seguir, así que pueden decirme, ¿sí? Bueno, otra pregunta que me hizo, bueno, estos talleres, ¿cómo era que estaban organizados? Bueno, dijimos que al principio
compartíamos, o sea, la aviación militar compartía los talleres con el aeroclub, ¿sí? O sea, eran 2 hangares, no es que la infraestructura era demasiado sofisticada, ¿no? Luego, nosotros lo que tenemos en la memoria hasta 1919 es que los talleres dependen del director de la escuela, ¿sí? Pero en 1919, o sea, en 1920, mejor dicho, con la creación del Servicio Aeronáutico del Ejército, se complejiza esta estructura y tenemos que el Servicio Aeronáutico del Ejército depende de la Dirección General de Ingenieros, que tiene un director, y que de ese director dependen, no tengo, pero bueno, dependen, por un lado, la Escuela de Aviación, por otro lado, las unidades de aviación, es decir, el grupo número 1 de aviación, los talleres, el parque del material, aeródromos y el centro aerotécnico. Siguiente, porque como verán, no se ve muy nítido, pero lo que voy a hacer es un detalle. Ah, gracias. Bueno, ahora no me sirve para nada, pero muchas gracias. La buena voluntad, no, pasa al anterior, por favor. Lo que hago es solamente hacer ver un detalle, de lo que tenemos acá, de lo que corresponde a los talleres. Fíjense, este me sirve para decir que la escuela de motoristas está acá, escuela de mecánicos, ¿sí? Siguiente. Vamos a ver el detalle de, digamos, los talleres de aeronáutica. Fíjense cada una de las especialidades. Taller de mecánicos, de motores, de precisión, de carpintería de aviación y de obra blanca, porque fíjense que la infraestructura de los talleres se va ampliando y se va complejizando y enriqueciendo. Herrería, calderería, soldadura autógena, entelada, pintura, montaje, autos y vulcanización. Usted dice, autos, sí, precisamente, yo les decía, los primeros motores que los construye la Casa Mariscal es una casa que se dedica a insumos de automotores. O sea, no, hay revistas que es autos y aviación. O sea, está muy vinculado todavía el automovilismo y la aviación. O sea, hay una delgada línea entre el deporte y la disciplina, ¿no? Siguiente, por favor. Fíjense, pasamos del overol y la grasa a esta gente inmaculada con esos guardapolvos. ¿No es maravillosa? Es la oficina técnica de 1919. ¿La oficina técnica qué era? Era una oficina de proyectos. Esa oficina se crea en 1916 para supervisar los trabajos de construcción, ¿sí? Y fundamentalmente lo que se hacían eran planos, proyectos. Estaba a cargo del ingeniero Edmundo Lucius y en 1919 se separa de los talleres, ¿sí? Y uno de los trabajadores que se desempeñaba allí era el dibujante Caseolati. No he podido identificar a cada uno de estos, porque como yo me manejo en los límites, estudio a gente que es marginal, es complicado, ¿sí? Si yo estudiara a los señores oficiales, tal vez sería más fácil. Pero bueno, me tocó ser mujer y tocar estudiar la grasa. ¿Qué va a hacer? Sigamos. Bueno, otra pregunta que yo me hago es, ¿esta gente de dónde sale? Es decir, el reclutamiento. Ay, qué feo que se ve, porque no elegí otra cosa. No importa, se los cuento. Idealmente, en 1920, con la creación del Servicio Aeronáutico del Ejército, dice, bueno, nosotros vamos a atender que los trabajadores que incorporemos provengan de las escuelas técnicas especiales del Ejército y de la Armada. Vamos a atender, ¿saben cuántos incorporaron de las escuelas especiales del Ejército y de la Armada? 2. ¿Por qué 2 solamente? ¿No es como muy poquito, pienso yo? Bueno, la respuesta me la dio el mayor Viruega, siendo jefe del grupo número 1 de aviación en 1925, diciendo que un mecánico ganaba mucho menos que en los arsenales de Ejército y Armada. Así que podría ser una explicación, lo tengo que seguir explorando, no tengo certezas, tengo esa mala noticia para darles, pero podría ser una explicación de por qué se incorporan tan poco profesionales de las escuelas especiales de Ejército y de Armada. Yo dije, bueno, esto es obvio, ¿de dónde van a salir? No, no es tan obvio, parece. Hay que estudiarlo mejor, ¿sí? Y no quiere decir que lo vaya a resolver yo sola tampoco. Si ustedes se enteran de algo, me avisan, ¿sí? También, dice el Servicio Aeronáutico del Ejército, es oportuno que los trabajadores que revisten en los talleres se incorporen, sean egresados de facultades de ciencias exactas, escuelas industriales y aeronáuticas extranjeras. Bueno, en los datos que yo tengo, de ciencias exactas 4 ingenieros, de escuelas industriales 12. Y yo dije, 12,
Y encima los 12 eran civiles. ¿De dónde salieron estos tipos? Dije yo. Y la respuesta me la dio un mecánico que dijo que fue Luis Fossati, que parece un ilustre desconocido, y eso es un ilustre desconocido, que era el mecánico de Parodi, al cual Parodi, que era un tipo muy exigente, realmente lo amaba, porque no quería que otro le toque la máquina más que él. Y Fossati, ¿qué dice? Yo estudié en la escuela de la Sociedad Industrial y fue profesor de física mío el señor Edmundo Lucius. ¿Le suena, no? ¿De algún lado? Bueno, resulta que hizo Lucius. Muy vivo, dijo, yo para tener a los mejores tengo que dar clases donde se están formando los mejores. Entonces fue a dar clases y rescató, logró que entraran de esa escuela 12 personas. Es un montón, sobre todo para la cantidad de pocos civiles que tenemos, ¿sí? Y de escuelas aeronáuticas extranjeras, 3 solamente, pero muy calificados. Ottenbacher, bueno, se me fueron los otros 2 nombres, me está visitando Alzheimer. Después se los digo, ¿sí? ¿Qué pasaba cómo entraban los demás? Había redes de relaciones de personales, vínculo de parentesco, amistad, vecindad. Yo tengo un amigo, un primo, mi hermano, lo que dice la jerga, contacto, mata currículum, ¿no? Valía para esta época también, ¿sí? Y la gran mayoría, ¿cómo entraron? Soldados. Soldados conscriptos o soldados voluntarios. ¿Por qué digo soldados conscriptos o soldados voluntarios? Los soldados conscriptos se les hacía hacer una pasadita por el taller. Y si se veía que tenía algún tipo de habilidad o capacidad, como para poder manejar alguna de las máquinas, una vez licenciados se los incorporaba, ¿sí? Y en el caso de los soldados voluntarios habíamos dicho que eran precisamente, ingresaban como aprendices motoristas, precisamente para tomar los cursos de la escuela, ¿sí? ¿Estoy mal? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Más o menos? Bueno, resistan. Voy a hacer una mención especial en términos del reclutamiento a la edad y los orígenes. La edad. Se incorporaban muy jóvenes al mercado de trabajo. El promedio de los datos que yo tengo es de 16 años. Es decir, por ejemplo, Tarabella entró a los 13 años. Hoy diríamos, un niño tendría que estar jugando a la Play. No, estaba trabajando con los aviones. Esto de que se incorporaran muy jóvenes al mercado de trabajo, ¿es una característica especial de la aviación? No, es una característica de época. Esto también hay que verlo. Uno puede mirar con lupas o con telescopios, ¿sí? Si uno mira con lupas a veces se pierde un universo más amplio, que es que hay cosas que son propias de la aviación y hay cosas que son rasgo de época. La gente ingresaba a trabajar desde épocas muy tempranas y no se lo veía como trabajo esclavo, infantil y qué sé yo, ¿sí? Aunque las condiciones eran durísimas. Otro de los rasgos es los orígenes étnicos. Yo dije, bueno, me voy a encontrar un montón de extranjeros. No me los encontré muy pocos. Yo dije, ¿cómo tan pocos? Entonces empecé a hurgar en los legajos. Claro, eran segunda generación, hijos de... Y esto también es un rasgo de época. ¿Es particular de la aviación? No, o sea, nosotros venimos básicamente, la mayoría de los barcos, es así. Eran hijos de... Uno ve y el 80% de mi base de datos tiene uno de los 2 progenitores extranjeros. Y más que nada el padre. ¿Por qué? Porque la mayoría que migraban, rasgo de época, eran varones solos, adultos. Las chicas en la gloria tenían para elegir. Seguimos. Esta foto. El Palomar, mayo de 1916. Al único que pude identificar es este señor, Tarabella otra vez. Está Costa Liat. Ayúdeme, Oloy, por favor. No sea mezquino y si usted sabe quién es, le tomo examen. Está Costa Liat, pero no sé quién es. Lo único que es... ¿Cómo? Cataño. Bueno. Sí, pero fíjense, uniforme, ¿no? Bueno. Fíjense los mecánicos. Fíjense este individuo. Este individuo tenía que estar jugando, no sé, ¿qué? Con pantalón corto. Es muy joven, ¿sí? Y después otra cosa, ¿no le llama la atención? ¿Por qué puso esta foto de porquería y no puso una cosa mejor, no? Pensaba yo. Bueno, a veces nos olvidamos que estamos trabajando con gente que tiene 100 años. 100 años. Entonces, ¿la podría haber restaurado? Sí, yo se las dejo divina. La agarro en Photoshop, le pongo, le saco. Pero ya no es esta foto.
O sea, está bueno, porque, digamos, si no, pero a nadie se le ocurre decir, ¿saben qué? Vamos a hacer otra vez el Partenón, lo hacemos de vuelta. Y esto un poco, a veces está bueno restaurar y a veces no. A veces está bueno decir, no, esto tiene valor porque tiene 100 años y es así. Sigamos. Esto ya es una reflexión, qué sé yo, vieron que hay como un terror a la vejez. Bájalo, páralo. Perdón. Bueno, acá se trabaja día y noche. Bueno, perdón. Ese señor añoso que está hablando es mi héroe particular, Ambrosio Luis Tarabella. Yo les iba a contar cómo eran las condiciones de trabajo, pero dije, ¿pero qué se las voy a contar yo? Si se las puede contar Tarabella. ¿Lo escuchamos? Ambrosio Luis Garayola, cuando yo llegué estaba en el hangar número 1, montado arriba de una... Bueno, acá se trabaja día y noche, continuamente, los días de fiesta con más razón. Así que te conviene vivir acá. Allá hay un cajón donde vino el biplano Farman de Wallenton, de los primeros aviadores. Y vos podés vivir ahí en ese cajón. Yo trabajé unos 3 o 4 meses sin sueldo. Llegué al Palomar en mayo del año 1911. Y trabajé unos 3 o 4 meses y después me llamó un día Payet y me dice, bueno, Ambrosio por mí, dice, te vamos a pagar 40 pesos por mes, como aprendiz. Y me mandaron al primer trabajo a ayudar a pasar la aguja la señora, el constructor del primer Farman allí, parte que se había hecho, que se hicieron, era un tal Marechal, Edmond Marechal. Y él entonces me dijo, anda a ayudarle a mi señora a pasar la aguja. Y la señora estaba cosiendo los planos, como el plano del Farman tenía 2 metros de profundidad, el ala, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo pasé a tener un sueldo de 60 pesos mensuales. Es decir, no alcanzaba a hacer un canario, como le llamaban aquella. Con un canario uno se hacía un traje de tela inglesa, pantalón, saco y chaleco. Y es lo mejor, el gringo espátola en Corrientes, no sé, y en Florida, por ahí tenían negocios. Y ahí se vestían Newbery y todo ello. Claro. Y yo ya cuando empecé a ganar unos pesos más, yo me vestía ahí también. ¿Qué nos cuenta Tarabella? Varias cosas, ¿no? Las condiciones de trabajo, bueno, preleyes laborales, ¿qué les voy a explicar? El señor vivía en el cajón del Farman, o sea, qué sé yo. No tenía problema de vivienda, pero bueno. Después aparece una señora, la señora del mundo Marechal, cosiendo los planos del Farman. La primera vez que lo escucho, una mujer en el Palomar. Silenciado esto. No voy a hacer apología de nada, pero la primera vez que lo escuché. Y después el sueldo. 4 meses trabajando por la comida, porque no le pagaban. Y cuando le pagan los primeros pesos, ¿qué hace? Va y se compra un traje como el que usaba Newbery, ¿no? Que era un signo de movilidad social. O sea, ahora gano igual que el señorito, estoy empilchado igual que el señorito. Hay muchas más cosas para decir de las condiciones de trabajo, de lo dura que eran, de las extremas, más allá de que tenían un horario, ese horario no se respetaba, no había un cuidado por la salud demasiado explícito, la única provisión que había era de fumar y de estar con cosas inflamables, pero bueno, más allá de eso, enfermedades profesionales no existían. Eso es muy moderno. También hay que ponerse en la cabeza de esos obreros de esa época, ¿sí? Seguimos. Bueno, las condiciones de trabajo, la hojalatería, la herrería, el ruido, las partículas. Sigamos. Una obsesión de todas las memorias que leí, de todos los jefes, es la disciplina. La disciplina de los civiles. Y de los militares, de los oficiales, pero menos. Pero de los civiles los vuelve locos. Fíjense,
Y esta cosa de hay que asimilarlos, hay que convencerlos de alguna manera. Con plata no, ya sabemos, por amor va a ser esto. Fíjense, para 1925, sí, es Brihuega, el mayor Brihuega, el jefe del grupo número 1 de aviación, las disposiciones para el taller que da. Está prohibido formar reuniones en los talleres, patios, baños, en las horas de trabajo. Está prohibido conversar, discutir, fumar, cantar, silbar, leer diarios o revistas en las horas de trabajo, lavarse o ponerse la ropa antes del toque de salida, hacer uso de materiales inflamables en el taller que no correspondan a su trabajo, estamos bien ahí, y arrojar dentro o fuera de sus dependencias cáscara de frutas, papeles o cualquier otro tipo de residuo. Bueno, de esto miles de disposiciones y órdenes del día. Imagínense la cantidad de disposiciones y órdenes del día hay que hacer para que la gente no hable, ni cante, ni silbe, ni respire, ni fume, ni qué sé yo. Cuando todo indica que cuando una norma se repite muchísimo, es que no se cumple. Sigamos. Bueno, montaje de diplámanos en 1919. Acá necesito ayuda. Creo que es un caudrón. Gracias. Y que además, no sé si habrá sido de pero el motor que había hecho Lucius equipó un caudrón. Sigamos, cambia el tipo de actividad, 1919, ya están las misiones, ya empieza a haber más material, habían comprado. Rancho de tropas, 1918, ¿por qué lo pongo? Bueno, porque dentro de del personal de Talleres del Palomar había también soldados. Y a veces participaban de ejercicios, de maniobras, de raids. Bueno, está un poquito la vida cotidiana, ¿no?, de estos soldados, cómo se organizaban. Siguiente, por favor. Un apartado de la vida en campaña. Yo no sé si esto lo va a tener que analizar con Millot o quién, yo solamente se lo leo. La alimentación de los mecánicos y suboficiales se preparó separadamente, pero de los mismos alimentos con que se preparó para la tropa. Para la alimentación de los señores oficiales se recibió 2 raciones de tropa por cada uno, siendo esos víveres de los mismos de la tropa y exactamente buenos. Sobre la capacidad gástrica de los oficiales no voy a hacer ninguna disquisición, no lo sé, pero claramente hay una distinción entre lo que hay para el morfi de los tropas, de los mecánicos y de los señores oficiales. Sigamos, no quiero que me linchen, sigamos. Otra cuestión, además de felicitaciones en la foja de servicios por participar de estas arduas tareas en maniobras o en raids, caso de los raids que ya explicó Eloy a cada uno de los puntos cardinales del país, además de las felicitaciones en la foja de servicio, Brihuega dice con respecto al personal civil: ha sido motivo de anotación especial el resultado concluyente y deficiente a que se ha llegado con este personal que no está sometido en absoluto al régimen militar, amparados por su categoría civil y por el hecho de que su número es reducido entre los elementos nacionales y aún extranjeros, abusan de la situación actual en perjuicio directo de los servicios y la disciplina del conjunto. Hay que asimilarlos. No pueden ser civiles. ¿Sí? Sigamos. Juro que termino. A ver, no quiero generalizar y menos con esto que tengo. Civiles, militares, gente que entra, que sale, que se asimila. Un lío, una bolsa de gatos. Pero hay un patrón entre los que llegaron primeros. Las trayectorias laborales de los que ingresaron a edades tempranas. Esto es una verdad de perogrullo. Uno va al cine, llega primero, ¿se sienta en la primera fila? No. Puede elegir dónde sentarte. Los que llegaron primero tienen más opciones de capacitarse y los que permanecen tienen trayectorias más exitosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se capacitan en el extranjero. Muchos de estos, sobre todo civiles, pero hay también militares, participan de las comisiones de compra al extranjero, ¿sí? Y se capacitan en fábricas, por ejemplo en la Breguet, en Francia. Hay varias comisiones, ¿sí? No estoy hablando del caso excepcional de Tarabella que se hace una carrera de ingeniería. Estoy hablando de Fossate, Barcesat, Donbit, un montón de gente que va a aprender, por ejemplo, la aleación del duraluminio, las nuevas técnicas de trabajo en serie, nuevas aleaciones y demás, ¿sí? Y esa gente que recibe esa capacitación lo que hace es precisamente ocupar puestos de mayor responsabilidad y mayor jerarquía, o en el Palomar o muchos de esos migran y forman parte del núcleo fundador de la fábrica metal de aviones.
Estoy hablando de los exitosos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que se fueron no son exitosos? No, no lo sé, se fueron, no los puedo seguir, ¿sí? Estoy diciendo que hay un grupo que se fue a capacitar, que volvió y que lo que aprendió, de alguna manera, lo pudo desempeñar en la fábrica. Ese aprendizaje se capitalizó, lo pudo transferir. Y termino con esto, les juro, siguiente. Antes y después. Para algunos de estos mecánicos, la aeronáutica fue un verdadero vehículo de movilidad social ascendente. Ojo, un profesor decía, la movilidad social es un ascensor. El ascensor sube pero baja también. De eso sabemos bastante los argentinos, que hay movilidad social descendente también. En este caso estoy hablando de la trayectoria de 2 mecánicos, que Tarabella se los lleva a Francia a especializarse. Con una diferencia de 8 años, estas fotos. Parece mucho más, pero son solamente 8 años. Este Fossati, este es Scopa. Luis Fossati, Octavio Scopa. Este Fossati y este Scopa. Parece que le dieron de comer mejor a Fossati que en el rancho de tropas ¿no? Fíjense, son las mismas personas. 2 señores mecánicos, 2 señoritos en Europa. Esta gente tuvo trayectorias de 40 años dentro de la aeronáutica, ¿sí? Y se sentían pertenecientes a la aeronáutica, nunca se asimilaron, pudiendo hacerlo, tenían un sentimiento de pertenencia muy importante, y sus hijos, con los cuales me entrevisté, dan cuenta de que en la segunda generación todavía este proceso de movilidad social ascendente fue muy significativo. El hijo de Scopa, actual presidente de la Academia de Agronomía Nacional, doctorado en París, en Ciencias Geofísicas. El hijo de Fossati, la hija fue bailarina, pero el hijo de Fossati, uno de los oncólogos más reconocidos de Buenos Aires. Con esto no tengo más para decirles.